Hola chicos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Estamos en nuestra clase de guaraní. En nuestro texto dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muy bien. Lo primero que vemos es, si permaneciereis en mi palabra. Dios quiere que tú permanezcas en tu palabra, en su palabra. Si tú permaneces en la palabra de Dios, que es la Biblia, si tú crees, si tú lees, dice, pedid todo lo que queréis. Nosotros muchas veces hacemos pedidos a Dios que no son correctos. Entonces yo creo que eso Dios no va a responder. Dios tiene 3 tipos de respuestas para darnos o de contestación a cada oración. Sí, no, espera. No es cuando realmente ese pedido que yo le hago a Dios no va a ser de bendición. Entonces Él no responde esa oración. Pero muchas veces nuestro pedido está ahí, en sus manos, y en su tiempo Dios responde, y otras veces responde al instante. Así es nuestro gran Dios. Que el Señor te bendiga en el día de hoy y comenzamos nuestra clase. Vamos a trabajar en la página 86 y 87. Comenzamos. Vamos a leer el cuento. Leo Hanguya. Ustedes van a estar leyendo y yo ahora les voy a traducir. ¿De qué trata el cuento? Habla del león y del ratón. Un día se encuentra el león con el ratón, salió de su madriguera, o sea que salió de donde estaba escondidito, y le encuentra el león, le toma y le dice que le va a comer. Entonces el ratón le dice, no me comas por favor, un día tú me vas a necesitar. Y le dice, claro que nunca te voy a necesitar si eres tan chico. Pero después él le respondió y le dijo, ¿sabes qué? Eres tan chiquito, así es que no le comió y le largó. Un día el ratón estaba caminando por ahí y escucha el rugido del león. Entonces se va y ve que estaba en una trampa, en una red, arriba en un árbol. Y le dice, no te preocupes, señor león, yo te voy a salvar. Y le dice, ¿qué me vas a salvar? Le dice, si eres tan chiquito. ¿Y qué hizo el león? ¿Qué hizo el ratón? Empezó a morder la red y en eso se liberó el león. Entonces ahí el león entendió que no importa el tamaño, que no importa la situación en que te puedas encontrar, la situación en que te encuentras, piensa, libera. Sabes que tarde o temprano esa bendición que tú das va a llegar a vos. Y eso fue lo que pasó con el león. Él, que pensó que algo tan chiquitito no le iba a ser útil, sí que le fue útil. ¿Por qué? Porque le ayudó el ratón a salir de esa trampa. Muy bien, ahora vamos a ver acá qué tenemos que hacer. Poner la parte correcta, colorear. Taitú es madriguera, no es hogar. Reiko TV es necesitar, no es pedir. Ñuja no es campo, sino que es trampa. Y poi es gracioso. No es gracioso, es soltar. Muy bien. Entonces, después de leer el cuento, vamos a la siguiente tarea. ¿Quién salió de su madriguera? Anguya, el ratón. Dice, ¿qué quería hacer el león? ¿Quería cantar, dice? ¿O quería comerse al ratón? Demasiado le quería comer. Luego acá van a dibujar el cuento. Ustedes ya conocen ese cuento. Entonces dice, león ñuja, pupe. Entonces, él está dentro de una red. Y acá van a dibujar al ratón cuando está comiendo esa red. Entonces acá al león cuando está dentro de la red y acá cuando el ratón con la red después le libera al león. Bueno, leo las oraciones y luego coloreo. Leo Ombojobai. ¿Qué es Ombojobai? El león contesta. Entonces, ¿qué será? Es que él escuchó. Entonces tienen que pintar esa parte. Muy bien, después leo Tuya y Terei. Entonces, ¿qué pasa? Él, si ve el león, que es muy grande, que el león es muy grande, si yo veo que un león es muy grande, quiere decir que veo. Anguya dice Ojendu. Escucha, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, nuevamente, podemos pintar la parte donde él escucha. Entonces, así, leo, el león es muy grande, el león responde y
el ratón escucha. Luego dice, escribo los personajes principales. Ustedes ya saben quiénes son. El león y Anguya. Ellos son los personajes principales. Que el Señor te bendiga. Chicos, no se olviden lavarse bien las manos. Estamos en un tiempo muy especial, entonces es muy importante y no te olvides de usar tu tapaboca. Que el Señor te bendiga.